anímico, espiritual. Creo que todo eso es bueno también recurrir a nuestro Señor, pedir, hablemos su apoyo, ¿no? Y su bendición. Es bueno también. No sé si hay alguna petición, mis hermanos, escucho. Hermanito, buenas noches. Hermana Luz. Eh, por mis hijos que están lejos de mí. Ah, perfecto. Y Voy a pedir a mi hermano Ernest si se puede ir preparando, mi hermano, para la oración, ¿verdad? Está pidiendo nuestra hermana Luz Dari por sus hijos, su lejanía. Nuestro hermano Sergio también estaba ahí apuntando, mi hermano Sí, Sergio, mi hermano Oscar, por favor, para incluir a mi mamá en la oración a, también, su que está a bien su madre. delicada, por favor. Ok, a la mamá de nuestro hermano Sergio. Perfecto. No sé si hay Gracias. alguna otra petición, mis Hermano, hermanos. hermano Oscar, Ma- Hermano por, Rigoberto, adelante, por mi hermano mayor en Santiago también, hermano, por favor. por su hermano. Sí, por favor. Ok, ok. Sí, tenemos que aprovechar estas instancias precisamente ya que estamos reunidos, ¿no es cierto?, a través de este medio también acordarnos de nuestros familiares, de aquellos que están pasando por momentos complejos. Hermano Néstor, La hermana Patricia Collao de acá, la hermana Patricia, sí, sí, está pasando por momentos sí. de una enfermedad bastante compleja, ¿no? La hermana Ah, Súa, que también están pidiendo oración por ella, Súa García. la hermana Súa García, la hermana Súa García. Bueno, siempre por la nietecita de nuestro hermano Osvaldo también, la niña llamada Aitana, la niña que ha estado sufriendo enfermedades bien, bien complejas, ¿no? Así que, bien, no sé si hay alguna otra petición, mis hermanos. por mi hermanita Doris que está viajando, por eso no está ahí en la plataforma. Ella me Ah, dijo que iba a mire, ya viajar. estaba extrañando, ya mi hermana va Sí, viajando. no tenía señal por allá, entonces para que el Señor la guarde. Sí. ¿Por quién dijo? ¿Por la hermana Doris? Que está viajando, está por allá en una Sí, isla. Posiblemente no tenía señal para conectarse. la hermana Doris. ¿Ese guiar en una oración? Ahí está entrando Ricardo. Dame 2 segunditos. Ahí está entrando. Ah, mm, ahí está entrando. Bien, mientras Ricardo se instala, mi hermano Ernest, por favor, nos puede guiar nomás en esta oración de inicio, mientras Ricardo se prepara para el estudio. Ok, vamos a orar, hermanitos. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos dar las gracias, Señor, en esta hora por la oportunidad que tenemos de estar reunidos en esta plataforma, la cual tiene el único propósito de poder animarnos a poder aprender, a escuchar a usted, Padre Celestial, a través de la palabra que será predicada el día de hoy, y para que podamos fortalecernos espiritualmente y de esta forma, entonces podamos ver cada vez más y más cercana la oportunidad de la vida eterna con usted, Señor. Queremos rogar el perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas. Queremos suplicar que usted sea misericordioso con nosotros, así como siempre lo hace, Padre Celestial. Queremos agradecer al mismo tiempo porque usted ha sido tan generoso con nosotros, dándonos todas las cosas necesarias para nuestra vida física, porque nos provee de todas las medicinas, de los médicos, de todos los tratamientos necesarios para que nosotros podamos mantenernos en nuestra vida en este mundo, porque usted es tan maravilloso y misericordioso, porque nos da los alimentos, porque nos da el sol el de cada día que nos va a alumbrar, porque nos da un día más de vida para poder eh, animarnos a poder enderezar cada vez más nuestro camino y por todas estas cosas, Padre Celestial, que usted hace para nosotros, porque por amor a nosotros también ha dado a su Hijo Cristo Jesús, que también nos ha dado la oportunidad de la salvación a través de las aguas del bautismo. Queremos rogar en esta hora, Padre Celestial, por diferentes hermanas y familias de nuestros hermanos, como es la mamá de nuestro hermano Sergio Pino, para que usted pueda estar con la salud de ella, Señor, para que pueda animarse, para que pueda continuar adelante, para que usted pueda protegerla, cuidarla también por los hijos de nuestra hermana Luz por el hermano de nuestro hermano Rigoberto, que está en Santiago, para que
pueda sentirse mejor, más animado, Señor. Usted sabe cuál es la situación de él, por nuestra hermana Patricia Collado, ella de Pan de Azúcar, región de Coquimbo, en Chile. También por nuestra hermana Sua García, que está pasando por un momento muy, muy complejo de salud. Y usted sabe cuál es la situación de ella, Padre Celestial. Por tanto, le rogamos que se haga su voluntad en su vida. También, Padre Celestial, por la nieta de nuestro hermano Osvaldo Moreno, su nieta Itana. Usted también conoce la situación que ella está pasando. Y por nuestra hermana Elena Dasme, que es la madre de nuestra hermana Hinojosa, que usted sabe también cuál es la situación de salud que tiene ella, para que usted pueda protegerle, cuidarle, darle los años de vida que usted estime conveniente, Padre Celestial. Por nuestra hermana Doris también, que va de viaje, para que la pueda proteger, y así por muchos otros hermanos que están pasando por diferentes situaciones, para que pueda hacerse su voluntad en ellos, Padre nuestro. Y rogamos que usted pueda ayudarnos para que podamos tener más días de vida también, Señor, eh, para que sigamos predicando su palabra y para que sigamos enseñando que la única salvación es a través de nuestro Señor Jesucristo. Le damos las gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad nuevamente de estar aquí reunidos, y todo se lo pedimos y agradecemos a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, quien vive y reina para siempre. Amén, Señor. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Ernest, por la oración. Pues bien, vamos entonces a disponernos ya a escuchar el estudio. Ya está nuestro hermano Ricardo ahí conectado. También transmitimos un cariñoso saludo, ¿verdad? Y un abrazo fraternal para nuestros hermanos que están conectados a través del Facebook. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Bien, hermano Ricardo, por favor, adelante. Dios te bendiga. Estaremos entonces atentos al estudio que nos vas a presentar esta tarde-noche. Gracias. ¿Se escucha bien, Oscar? Sí, se está escuchando bien. Sí, Sí, muy bien. sí, sí. Gracias, hermanos. Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. También agradecido por esta nueva invitación de la cual ustedes me han hecho partícipe. Esperamos que en esta noche podamos también tener una reflexión, así como la hemos estado haciendo o se ha estado haciendo durante todo este tiempo. Me acuerdo del último tema que abordamos hace un tiempo atrás, que tenía que ver con el tema del perdón. Y de alguna manera, cuando nosotros vamos estudiando algunos temas, van teniendo algún tipo de impacto en nuestras vidas conforme nosotros vamos creciendo, vamos madurando, vamos enfrentando nuevas situaciones. Y siempre digo que hay historias en las escrituras que son para niños y hay historias que son para adultos. Las mismas historias para niños son historias que después, con el paso de los años y en su aplicación en nuestras vidas, tienen tiene otra connotación para nosotros. Me acuerdo del último, del estudio que estuvo haciendo mi hermano César respecto de Jonás. Y cuando uno es niño, tiene precisamente un estudio acerca de Jonás y la relaciona con la ballena, ¿verdad? Y cómo se traga en este momento al profeta. Pero me impactó mucho la aplicación que hizo César respecto de la barca, esa barca que va a Tarsis, que de alguna manera ah, nos espera a cada uno de nosotros cuando no tomamos buenas decisiones. Y son esas aplicaciones, ya, las que tienen realmente una relevancia para nosotros. Y por eso que cuando colocamos el título respecto de cómo vencer a estos gigantes o a estos monstruos, también tiene que ver con algo que nos sucede y también nos persigue a cada uno de nosotros. Y tiene que ver con los miedos, los miedos. Ya, de alguna forma, los miedos tienen un impacto en nuestras vidas cuando somos chicos y cuando somos grandes, esos miedos también van creciendo. Y también son obstáculos que tenemos que enfrentar. Y por eso es que cuando hablamos de los miedos y de los gigantes, de alguna manera nos vamos a acercar a una historia que tiene que ver con David y Goliat. Y no cabe duda que así como tenemos el caso de Jonás, también tenemos el caso de David y Goliat, una historia que es para niños, y también hay una historia que es para adultos. Y lo mismo ocurre con Sansón. Van a haber tantas historias y tantas aplicaciones de este David y Goliat como momentos y personas y hermanos hay. Siempre va a haber algo que nos va a impactar y que vamos a poder sacar una aplicación. Y espero, mis hermanos,
que lo que podamos compartir en esta noche nos sirva a nosotros para nuestra vida diaria, para poder enfrentar situaciones que son complejas. Tal vez estamos viviendo situaciones que nos tienen paralizados, inmovilizados, porque eso es lo que hace el miedo, nos paraliza, nos bloquea, nos inmoviliza. Y es una estrategia que tiene Satanás para dejarnos en el lugar donde estamos. Hay una zona de confort, hay un lugar que de alguna manera a él le interesa que nos quedemos ahí, que no avancemos, porque tal vez el lugar donde estamos es donde él quiere que permanezcamos. Y por eso es que en la historia de David y Goliat hay varios personajes, hay varios elementos y hay varias situaciones que espero que nos ayuden en lo que vamos a ver hoy día. Pero para eso vamos a ir a Primera de Samuel, en el capítulo 16, versículo del 1 al 13, ahí donde comienza esta historia. En Primera de Samuel, en el capítulo 16, versículo del 1 hasta el 16, vamos a ver una situación bien particular y bien especial. Porque aquí comienza todo este desenlace, esta historia que yo encuentro que es fascinante. Y en el versículo 1 dice, y el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? ¿Hasta cuándo? Y ahí es una pregunta que tiene que colocar a Samuel en un contexto, ¿ya? Nosotros como humanos, como personas, siempre las emociones de alguna manera gobiernan nuestra vida. Y no es la excepción en el caso de Samuel. Y por eso es que le llama la atención a través de esta pregunta que le hace a Samuel. Y le dice, mira, llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Y es interesante, porque en la primera parte, ya cuando el pueblo de Israel toma la decisión de tener un rey igual que las otras naciones, en el caso de Saúl es el pueblo el que elige. En el caso ya de lo que va a ocurrir con David es Dios el que elige. Entonces él dice, porque de entre sus hijos he escogido, dice, un rey para mí. Ahora, frente a esa pregunta y frente a esa afirmación, mejor dicho, Samuel responde, ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, lo más probable, dice, que me matará. Y el Señor dijo, mira, toma contigo una novilla y di, he aquí, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. E invitarás a Isaí al sacrificio y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás a aquel que yo te indique. Entonces, con todas esas instrucciones, Samuel entonces hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén. Y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron, ¿vienes en paz? Y él respondió, en paz. He venido a ofrecer sacrificios al Señor. Consagraos y venid conmigo al sacrificio. Samuel consagró a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos entraron, vio a Eliab y se dijo, ciertamente el ungido del Señor está, dice, delante de él. A veces, hermanos, aunque Dios nos da algunas instrucciones, siempre nosotros nos dejamos guiar por las apariencias, querámoslo o no. Las apariencias, lo que nosotros vemos con nuestros sentidos, con nuestros ojos físicos, son determinantes. Y aun cuando Samuel había tenido una instrucción, tenía precisamente esta característica que tenemos todos, porque cuando viene Eliab, dice que inmediatamente él pensó y dijo, este tiene que ser el que el Señor ha ungido. Y entonces dice el versículo 7, pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios ve no como el hombre, ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor dice, mira el corazón. Hay un abismo de diferencia entre nuestras percepciones humanas y lo que Dios mira y lo que Dios percibe. Y acá, si bien es cierto, Samuel tenía una percepción de quién podría ser el que iba a elegir el Señor dijo, no, lo voy a desechar. Y yo quiero, hermanos, que ustedes se fijen en este caso, porque lo vamos a ver más adelante.
Y vamos a ver por qué Dios en la omnisciencia de él determina que no va a ser Eliab, aun cuando aparentemente para los ojos de Samuel reunía ciertas características físicas que podían hacerlo un líder igual que Saúl. Pero acá lo que hace Dios es, yo he mirado el corazón, he mirado el interior, no como los hombres que miran el exterior. Y más adelante vamos a ver por qué razón. No es Eliab, ya él que va a tomar ese liderazgo. Y entonces Isaías llamó a Aminadab y lo hizo pasar delante de Samuel, y este dijo, tampoco este ha escogido el Señor. Después Isaí hizo pasar a Sama, y él dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha escogido a ninguno de estos. Y Samuel dijo a Isaí, ¿son entonces todos estos tus hijos? Y él respondió, mira, no, aún queda el menor, que está apacentando a las ovejas. Así como no es tan significativo, ya no es relevante este otro hijo que tengo. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió por él y lo hizo entrar. Dice que era rubio, de ojos hermosos y de bien buena apariencia. Y el Señor dijo, levántate, úngele, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante, y luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Primera parte de la historia, en donde resulta relevante los actores que aparecen en escena. Tenemos entonces a Samuel, tenemos a Isaí, tenemos a este Eliab, por eso se nombra acá en el principio, y vamos a ver más adelante qué pasa con él, porque el Señor dice, no es él. Y entonces aparece, ¿verdad? Acá entre medio, totalmente de una forma ignorada, ya por sus características físicas, viene entonces David. Y entonces el Señor dice, bueno, él es el que yo he escogido. Y entonces, luego que Samuel obedece, se va a Ramá. La historia de David, hermanos, tiene varias aristas y también tiene distintas aplicaciones. Y aquí comienza ¿ya? Algo interesante en el caso de, de David, porque más adelante vamos a ver, desde el versículo 14 en adelante, él empieza a asumir un rol protagónico juntamente con Saúl. Él, desde ser un pastor, se transforma en escudero, tiene una habilidad ya en la música, y cada vez que Saúl es atormentado por un espíritu, él encuentra alivio precisamente en el instrumento musical que toca David. Por eso en el versículo 22 dice, y Saúl le envió a decir a Isaí, te ruego que David se quede delante de mí, pues ha hallado gracia, dice, ante mis ojos. Sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba con su mano, y Saúl se calmaba y se ponía bien, y el espíritu malo, dice, se apartaba de él. Por lo tanto, David viene a ocupar un rol bastante importante. Viene a ser como su mano derecha, y por otro lado, David viene a ser aquella persona que a través del instrumento musical, cuando tocaba el arpa, le generaba calma y paz en los momentos en que él estaba siendo atormentado. Todo transcurre sin mayores problemas, pero como mis queridos hermanos, uno sabe que después de la calma viene la tormenta y después de la tormenta viene la calma, son procesos cíclicos, ya uno siempre tiene que estar muy atento cuando las cosas están tranquilas porque algo puede ocurrir. Y de alguna manera, ya uno siempre dice que tiene que ser preventivo y no tiene que ser reactivo. A veces uno está acostumbrado a reaccionar frente a los eventos y de alguna manera el Señor nos dice que tenemos que ser preventivos, es decir, prever, mirar y tener cuidado con lo que puede ocurrir. Y en el capítulo 17, entonces vemos ya cómo Satanás ya estaba tramando algo. Y aparece en escena un personaje conocido por todos ustedes, con ciertas características, condiciones y con una habilidad especial
que va a lograr su objetivo, que es la intimidación. Satanás, hermanos, siempre va a querer lograr la intimidación. Se intimida con el único propósito de poder paralizarnos. Cuando nos paralizamos, retrocedemos, nos estancamos, se nos, de alguna manera, neutralizan las fuerzas, dudamos y por lo tanto, ya, a veces cuesta nuevamente levantarse. Entonces, ¿cuál es la forma que tiene precisamente o la estrategia que tiene Satanás? Es ver la manera en cómo a nosotros nos puede neutralizar. Y por eso es que el apóstol Pablo habla de las estrategias de Satanás. Y en algún momento nosotros estamos haciendo acá un estudio respecto del concepto de estratega. Satanás como estratega sabe ya cuál es, trata de buscar nuestras debilidades con la idea de poder infligir daño en ese lugar. Y entonces, ya como buen estratega, acá no es la excepción. En el versículo 1 del capítulo 17, empieza entonces a desarrollarse este desenlace. Dice que los filisteos se reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damín. Y Saúl dice, y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de él, y se pusieron en orden de batalla para enfrentar a los filisteos. ¿Hasta ahí todo bien? Siempre el Señor nos dice que tenemos que enfrentar, prepararnos para la guerra. Es una lucha. Y lo que va a ocurrir acá es una manera ya en la cual nosotros nos enfrentamos todos los días. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, de alguna manera siempre tenemos que decir a las personas que se van a bautizar que también tienen que prepararse para una guerra. A veces nosotros obviamos enseñar ese concepto. Nosotros podemos predicarles el Evangelio, pero no los preparamos para la guerra. Y si no los preparamos para la guerra, no van a hacer un buen uso de lo que es la armadura. Y entonces el concepto de guerra, ¿ya? Y de conflicto es algo que tiene que ser permanentemente enseñado. Y en este momento acá vemos, ¿ya? Cómo dice que ellos se van a preparar para la guerra. Se reúnen, acampan y se pusieron en orden de batalla para enfrentar a los filisteos. Bueno, el tema, mis hermanos, es qué es lo que va a ocurrir después. Hasta aquí vamos bien. Y entonces los filisteos estaban a un lado del monte, e Israel estaba al otro lado del monte, y entre ellos dice que estaba el valle. Entonces, de los ejércitos de los filisteos, y eso es algo que los israelitas no consideraban. Y por eso yo decía que a veces es importante actuar de manera preventiva. Porque la prevención, o cuando uno actúa de manera preventiva, uno, como buen estratega, tiene que saber o tiene que prever situaciones que pueden ocurrir. Y aquí la sorpresa fue evidente. Ellos no previeron lo que iba a ocurrir, y por eso que ellos esperaban enfrentar una guerra como lo habían estado haciendo hasta ese momento. Y en el versículo 4 aparece el factor sorpresa. Un factor sorpresa que los toma de manera absolutamente desprevenida. Y esa es la idea, la sorpresa. Porque cuando te sorprende y tú no estás preparado, inmediatamente lo que te genera es te desconcierta, ¿ya? Y entonces dice que en medio sale un campeón llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo, casi 3 metros. Tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza y llevaba, dice, una cota de malla, y el peso de la cota era de 5.000 ciclos de bronce. Tenía también grebas ya de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro, y su escudero iba delante de él. Un verdadero gigante
Pero no solamente era el porte, no solamente era su estatura, sino todo lo que eso significaba. Porque no solamente estamos viendo a un personaje, ¿ya?, que destacaba y descollaba entre medio de todos los que estaban ahí, sino que también era la armadura que tenía puesta. Y entonces cuando ellos ven, ¿ya?, a este verdadero gigantón que aparece en medio, porque era algo totalmente, los tomó totalmente desprevenido y por sorpresa, entonces realmente le generó un tremendo impacto. Y es aquí entonces, ¿ya?, donde se genera un problema para ellos. Porque tenemos un gigante delante de nosotros, viene con una armadura que pareciera imposible poder derrotarlo. Y en nuestro razonamiento humano, uno empieza inmediatamente a hacer cálculos. Y cuando en nuestro cálculo sacamos ideas desde el punto de vista humano, lo más probable es que no vamos a poder vencer. Y eso es el mayor error. Y por eso que cuando en el versículo 7 él conocía muy bien su estrategia, ¿ya? Y en el versículo 8 dice, y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel diciéndoles, ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo, dice Filisteo, y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre y que venga contra mí. Lo que hace Saúl, o lo que hace Goliat acá, a través de las preguntas, es precisamente lograr su objetivo. La primera pregunta es, ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? En otras palabras, ¿cuál es el sentido? ¿Para qué están haciendo, entre comillas, de ustedes este tipo de manifestación, de venir a la guerra si ya literalmente ustedes han perdido? ¿Acaso dice, no soy yo, dice Filisteo, y vosotros siervos, dice Saúl? ¿Por qué dice siervos? Muy interesante. Él utiliza la expresión siervo y para eso vamos a irnos a primera de Samuel capítulo 8, en el versículo 17, ¿ya? En el capítulo 8 de primera de Samuel, cuando el pueblo de Israel pide rey, el Señor les pone en advertencia los pros y los contras, ¿ya? Pero en el versículo, en el capítulo 8 y en el versículo 17, dice, de vuestros rebaños, este rey que ustedes van a elegir, él tomará el diezmo y vosotros mismos vendréis, dice, a ser sus siervos. Este día, dice, clamaréis por causa de vuestro rey, a quien escogisteis para vosotros. Pero el Señor dice, no os responderá en ese día. Y en el versículo 17 entonces dice, y vosotros mismos vendréis a ser, dice, sus siervos. Y fíjense ustedes, ¿ya?, que Goliat sabía eso. Y por eso que Goliat, ¿ya?, estratégicamente, por eso que en el arte, podríamos decir, ya de la intimidación, el enemigo sabe lo que hace. Y cuando uno no está preparado, ya la sorpresa viene. Y por eso que cuando él viene y los amedrenta, entonces él dice, ¿acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Ustedes son siervos, ¿ya? Él sabía el rol que ellos tenían con respecto a Saúl. Y entonces por eso dice, escogeos un hombre y que venga, dice, contra mí. También él sabía, hasta ese momento, que no tenía a nadie. Dice, si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. En otras palabras, si ustedes son siervos de Saúl, van a seguir siendo siervos de nosotros. De nuevo, entonces el filisteo dijo, hoy desafío, dice, a las filas de Israel, dadme un hombre para que luchemos, dice, mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Bueno, uno
eh, siempre uno ve que el enemigo ya, nos conoce, sabe cuál es nuestro talón de Aquiles a veces, y cuando sabe cuáles son nuestros puntos débiles, sabe hacer uso de esa estrategia. Y por eso que cuando él utiliza ya esta arenga y esta forma de intimidar, no es una intimidación al voleo, sino que él sabe hacerlo, entonces logra su objetivo. Dice dos cosas, provocó en el pueblo de Israel. Dice que se acobardaron y tuvieron gran temor. Y por eso yo decía que el miedo, hermanos, paraliza. Y en esta imagen ya de intimidación que utiliza nuestro enemigo, bueno, psicológicamente y emocionalmente sabe cómo hacer uso de esa estrategia. Y aquí logró su objetivo. Porque de alguna manera ya él estaba logrando precisamente lo que él quería hacer, intimidar y acobardar. Pero vemos que sí, más adelante. Versículo 12. David era hijo del efrateo de Belén, de Judá, llamado Isaí, y este tenía 8 hijos. Isaí en los días de Saúl era ya viejo y avanzado en años entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido con Saúl a la guerra. Y los nombres de los 3 hijos que fueron a la guerra eran Eliab. ¿Se acuerdan de Eliab? Bueno, aquí están. Eliab era uno de los que estaban ahí, estaban enfrente de la guerra. Estaba Eliab, el primogénito, Abinadab el segundo y Sama el tercero. David era el menor. Los 3 mayores siguieron, pues, dice Saúl. Pero David iba y venía de donde estaba Saúl a Belén para apacentar el rebaño de su padre. Hasta ese momento, David estaba totalmente ajeno a lo que estaba ocurriendo ahí. Durante 40 días, hermanos, el filisteo vino mañana y tarde, presentándose en desafío, provocando al pueblo. Y sin embargo, hasta ese momento no aparecía ninguno que pudiese hacerle frente. Y dijo Isaí a su hijo David: lleva ahora a tus hermanos, dice, un efa de grano tostado y estos 10 panes. Y corre, dice, al campamento donde están tus hermanos. Tus hermanos, ¿quiénes? Los 3 que habíamos visto. Ellos, ¿verdad? Son los que estaban ahí en el campamento. Son los que estaban formando parte de este grupo que iba a enfrentar la guerra. Por eso el Señor ya había dicho, no, él no puede ser rey. Porque de alguna manera había previsto lo que iba a ocurrir. No intervino, pero sí conocía lo que había en el corazón de Eliab. Y Eliab, si bien es cierto, aparentaba tener unas características que para Samuel le había llamado mucho la atención, no iba a cumplir el propósito para lo cual él necesitaba un liderazgo como rey. Y entonces, en el versículo 18 dice, lleva también, dice, estos 10 quesos al jefe de los 1000 y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos, porque de alguna manera pensaban que estaban en una guerra. Pero Saúl y ellos y todos los hombres de Israel están en el valle de Ela peleando, dice, contra los filisteos. Eso era lo que se suponía. Y entonces David se levantó muy de mañana, dejó el rebaño, dice, con un guarda y tomando las provisiones se fue, dice, como Isaí le había mandado, llega al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla lanzando el grito de guerra. E Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, ejército contra ejército. Nuevamente, entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el bagaje y corrió a la línea de combate y entró a saludar, dice, a sus hermanos que estaban ahí. Mientras hablaba con ellos, he aquí, dice, el campeón. Nuevamente aparecía el filisteo de Gad llamado Goliat. Subió, dice, de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras. De alguna manera ya estaba cansado de estar reiterando, repitiendo y provocando como lo estaba haciendo. Y en ese momento dice que David las oyó. Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían entonces nuevamente gran temor. Esto es como cuando uno hace una arenga,
llega alguien y hace como esa escaramuza, pero cuando van a enfrentarse, dicen, no, no somos capaces, no tenemos las condiciones. Y, y esto nos lleva, hermanos, a uno de los grandes problemas que a veces nosotros tenemos. En Deuteronomio, yo quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 20, porque Deuteronomio capítulo 20 nos va a mostrar por qué razón el pueblo de Israel estaba actuando de manera tan cobarde. En Deuteronomio capítulo 20, versículo 1 hasta el versículo 4, tenemos nosotros las leyes sobre la guerra. Y en el versículo 1 en adelante dice, cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros y pueblo más numeroso que tú, ¿qué tiene que ocurrir? Acobárdate, huye, escóndete. Dice, no, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto está contigo. Y sucederá que cuando os acerquéis a la batalla, el sacerdote se llegará y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, hoy os acercáis a la batalla contra vuestros enemigos. No desmayes, dice vuestro corazón, no temáis ni os alarméis, ni os aterroricéis delante de ellos. Tres cosas importantes. No desmaye vuestro corazón, no temas, ni te alarmes, ni os aterroricéis. Cuatro cosas. Y fíjense que es una secuencia interesante, porque en el proceso de la intimidación, ¿ya? De la provocación, de generar este tipo de inmovilidad, se tiene que lograr bloquear estos cuatro aspectos. Por eso, ¿ya? El Señor acá dice, mira, no desmaye vuestro corazón, no temas, no te alarmes, no te asustes, ¿ya? Ni te aterrorices delante de ellos, porque si eso ocurre, vemos los resultados que estamos viendo hoy día, ahí con ellos. Porque el Señor dice vuestro Dios, y ese es el por qué. ¿Por qué razón? Porque el Señor vuestro Dios es el que va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Siempre hay un porqué. Y en este porqué, eso es lo que le da el fundamento por las cuales ellos no debieran amedrentarse. Porque, dice el Señor vuestro Dios, es el que va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. El gran problema que a veces uno tiene, y volviendo a 1 Samuel capítulo 17, es el olvido. Y cuando nosotros vemos la consecuencia que provoca, ya el impacto que provoca Goliat, no cabe la menor duda que sí, se olvidaron. Algo ocurrió aquí en las mentes de ellos, ya que esto que debieron de haberlo aplicado en ese momento no ocurrió. Entonces, es muy importante volver entonces al capítulo 17. ¿Y qué va a ocurrir ahora? Capítulo 17, versículo 24. Dice que cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían, dice, gran temor. Totalmente contradictorio a lo que acabamos de leer en Deuteronomio. Y entonces los hombres de Israel decían, ¿habéis visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate. Le dará su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Entonces dice, David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite lo propio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar, dice, a los escuadrones del Dios viviente? Las preguntas remecen conciencia y lo que hace aquí David es precisamente a través de esta pregunta ya mover y remover conciencia. ¿Quién, dice, es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente?
Y el pueblo le respondió según aquella palabra diciendo, así se hará al hombre que lo mate. Y Eliab, nuevamente aparece aquí Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba, dice, con los hombres, y se encendió, dice, la ira de Eliab contra David, y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién, dice, has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco, dice, tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. ¿Quién se iba a imaginar? Y nuevamente vemos, ¿verdad? El error que hubiese cometido Samuel si hubiese dejado a Eliab como, entre comillas, el ungido que se iba a hacer cargo de reinar. Y nuevamente aquí, en un conflicto totalmente antojadizo con David. Yo conozco, dice, tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Pero David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una pregunta? Entonces se apartó de su lado hacia otro y preguntó lo mismo y el pueblo respondió lo mismo que antes. El escenario, los personajes van cambiando, la situación se va complejizando y de alguna manera vamos viendo cómo el desenlace de esta historia tiene varios puntos interesantes. Dice que en el versículo 31, cuando se supieron las palabras que David había hablado, se lo dijeron a Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no se desaliente el corazón de nadie a causa de él, tu siervo irá y peleará con este filisteo. Muchas veces, hermanos, y esto es algo que más allá de la teoría o de los conceptos, es estar plenamente convencido de lo que uno cree o de lo que uno piensa. Y a veces hay un abismo de diferencia entre los conceptos que uno maneja y cuando esos conceptos uno los hace efectivo. Y David, aquí él toma un rol de liderazgo, de convicción y de protagonismo. Y acá le dice, ya, no se desalienta el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. No está diciendo, miren, una de esas puedo hacerlo, la convicción. Y entonces Saúl dijo a David, tú no puedes ir contra ese filisteo a pelear. Y una de las cosas, hermanos, que vamos a ver, y después lo vamos a concluir, es que cada vez que nosotros queremos enfrentar una guerra, van a venir aquellos que nos van a desalentar, con buenas intenciones, o quizás con no tan buenas intenciones. Vemos acá a Eliab, su hermano, que lo acusa, ¿verdad?, de ser soberbio y de tener maldad. Viene acá, ¿verdad?, donde Saúl, y Saúl inmediatamente le dice a David, tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. ¿Qué puedes hacer tú? Pero cuando uno está convencido, uno tiene que ir salvando las barreras para lograr su objetivo. Y aquí se enfrenta a la segunda, ¿verdad? Que es como de alguna manera menoscaba Saúl a David. Y nuevamente David, sabiamente en el versículo 34, logra dar una respuesta. Tu siervo, dice, apacentaba las ovejas de su padre. Y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, ¿qué es lo que hacía él? Dice que lo atacaba y lo rescataba, dice, ¿ya? Eh, de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Es muy interesante, porque de alguna manera, ¿ya?, nosotros vamos viendo la relevancia que tienen las convicciones. Y él no se olvidaba, ¿ya?, de las funciones y del rol que él tenía. Y por eso en el versículo 36 dice, tu siervo ha matado tanto al león como al oso. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y por eso que cuando uno utiliza el concepto ya de ser soldados, como soldados, nosotros tenemos que tener claro quién es nuestro enemigo y qué es lo que tenemos que hacer para derrotarlo. La convicción y la seguridad de lo que nosotros tenemos para poder vencerlo es determinante. Por eso Romanos dice que en Dios somos más que vencedores. Y aquí, eso lo tenía muy claro David.
Y por eso que en el versículo 37 dice, y David añade a todo eso, el Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve, y que el Señor sea contigo. ¿Cómo cambia la percepción de Saúl? Desde, mira, tú eres un muchacho, tú no tienes experiencia, a ve que el Señor esté contigo. Lo que vio Saúl en David fue precisamente un guerrero, un luchador, un hombre que tenía claro cuál era su objetivo y estaba tan convencido de la victoria que realmente no le quepó la menor duda a Saúl de que él iba a lograr su objetivo. Pero para eso había que tener convicción y lo que nosotros vemos acá en David es eso precisamente. Yo pude con ellos, lo puedo también con este filisteo. ¿Por qué? Porque el Señor me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, y no cabe la menor duda que también me librará de la mano de este filisteo. Qué interesante. Y a veces cuando fracasamos, me incluyo, a veces cuando hemos fracasado, a veces es bueno poder en nuestras guerras o en nuestras batallas, es bueno a veces ver cuáles han sido nuestros errores. Y a veces nuestros errores precisamente están en las convicciones. Y aquí hay una convicción determinante. Y está la convicción que utiliza David, que Saúl queda conmovido. Y entonces fíjense lo que ocurre en el versículo 38. Dice que Saúl entonces vistió a David con sus ropas militares, le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió, dice, con una armadura. David entonces, ¿qué es lo que hace? Se ciñe la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Y entonces David dijo a Saúl, no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas, y entonces se las quitó. ¿Y saben qué, hermanos? Hay algo interesante aquí. Ninguno puede usar una armadura que no le pertenece. Cada uno tiene que hacer uso de su propia armadura. David no puede usar la armadura de Saúl. Saúl no podría usar los equipamientos que tiene David. Cada uno tiene su propia armadura. Y cuando uno trata de usar algo que no es de uno, le pasa lo que ocurrió con David. Por eso que uno tiene que conocer, hermanos, su armadura. Y por eso que cuando Satanás, como estratega, trata de luchar contra nosotros, él va a estudiar el tipo de armadura que tenemos. Fíjense que cada armadura que uno es como una armadura hecha a medida. Porque esa armadura tiene que defendernos contra las, dice, acechanzas o los dardos del enemigo. Pero los dardos van a ir dirigidos a la debilidad propia de cada uno. Mi debilidad no es la debilidad de ustedes. Y la debilidad de ustedes no es la mía. Por lo tanto, el dardo que va a utilizar Satanás va a ser de acuerdo a las debilidades o los problemas o las situaciones de cada uno. Por eso es que la armadura es única. No hay dos armaduras iguales, así como no habemos dos personas iguales. Y por eso es que cuando el Señor dice que tenemos que revestirnos de la armadura, es una armadura propia, única. Y aquí, obviamente, David tenía que hacer uso de su, entre comillas, propia vestimenta, que era la que le había, de alguna manera, arrojado ya la victoria en los momentos anteriores. Bueno, luego que se saca la armadura, viene este desenlace interesantísimo que obviamente genera una serie de expectativas. Está todo el ejército mirando todo lo que va a ocurrir y entonces viene en el versículo 41 el filisteo y se fue acercando a David con su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un muchacho rubio, bien parecido, no tenía pinta, ¿verdad?, de militar en absoluto, era en este caso un pastor, y cuando lo ve aparecer, le dice a David, ¿acaso soy un perro que viene contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David, dice, por sus dioses. Nosotros vemos cómo Satanás, dentro de todas las estrategias que utiliza, está tratar de bloquear, ¿ya?,
o de minar nuestra fortaleza. Ya vimos el hermano Eliab, vimos a Saúl por otro lado, ya, y acá tiene que salvar este último escollo para poder seguir en su objetivo. Y entonces le dice, ¿qué pasa? Le dice tú vienes, ¿acaso soy un perro? Y el filisteo dice, maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne, dice, a las aves del cielo y a las fieras del campo. La forma que tiene, ¿verdad?, para poder seguir minando la fortaleza que tenía David. Y entonces, más que amedrentarse, en el versículo 45 vemos a David cómo le responde al filisteo. Tú vienes a mí, dice, con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo, dice, a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Absoluta convicción de quién era él y del rol que iba a desempeñar. Tú vienes de esta forma, yo vengo a ti, dice, en el nombre del Señor de los ejércitos. No con mis condiciones ni mis capacidades, no. Él absolutamente estaba dependiendo de Dios. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor entonces te entregará, ¿cuándo? ¿Mañana? No, hoy. Y una de las características de Dios es que siempre habla en presente. Dios es el Dios de hoy. Satanás es el de mañana. Mira, mañana lo puedes hacer, ¿verdad? Cuando nosotros no somos dueños del mañana. Pero el Señor dice, te entregará hoy, dice, en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy, dice nuevamente, los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios de Israel. Absolutamente convencido, sus pies bien puestos en la tierra, con una certeza absoluta de lo que iba a ocurrir hoy, en ese momento. Hoy, dice, te entregará en mis manos, y hoy, dice, daré los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves. Y para que sepa, toda esta asamblea, que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor. Y hay un himno que a veces cantamos, y que cantamos los domingos, y que se sustenta precisamente en esto. La batalla es de nuestro Señor. Pero cuando cantamos ese himno, a veces es bueno acordarnos de esto. Más allá de que sea un himno emotivo, más allá de que sea un himno bonito, que lo cantamos y que muchas veces suena muy lindo a voces, más allá de eso es el sentido que nosotros le vamos a dar a ese himno. Porque cuando David está hablando de esta forma, está diciendo, la batalla es del Señor y Él os va a entregar en nuestras manos. La batalla es de nuestro Señor. La batalla, hermanos, lo tenemos todos los días. Todos los días trata nuestro enemigo de amedrentarnos. Todos los días trata de neutralizarnos. Y esta es la actitud que nosotros debiéramos de tener. ¿Ya? Él dice, os entregará en nuestras manos. Y mientras está ocurriendo eso, dice el versículo 48, sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, entonces corrió rápidamente. Si hubiera tenido la armadura, no lo podía haber hecho. Por eso es que es muy importante, ¿ya? Ese tipo de implementos que cada uno tiene que hacer uso. Corre, dice rápidamente, hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. Todos expectantes de lo que iba a ocurrir. David entonces metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó, dice, con una honda, e hirió al filisteo en la frente. Y en ese momento dice que la piedra se hundió en su frente y Goliat se desploma, cayó en tierra sobre su rostro. No necesitó espada, no necesitó armadura. Él necesitaba los recursos que tenía para enfrentar a este gigante. Y como sabía hacer uso de sus recursos, pues ahí tenemos el resultado. Dice que inmediatamente, dice, cayó este filisteo. Y él dice el versículo 50, entonces así venció. Parece sencillo, ¿verdad? Simple la historia. Terminó quizás en minutos, pero todo lo que tuvo que recorrer
todas las cortapisas, todos los obstáculos que tuvo que vencer David para poder vencerlo. Tuvo que vencer situaciones de su familia, tuvo que vencer obstáculos de el pueblo, representado a través del rey, y tuvo que enfrentar obstáculos del propio enemigo. Pero cuando uno está convencido, pues uno tiene que tener claro que estos obstáculos pueden venir. Los tuvo el Señor también dentro de su grupo tan selecto como eran los discípulos, además del pueblo de los judíos y también de los romanos. De la misma forma lo tuvo David. Y entonces, dice el versículo 50, así venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató. Dice, mas no había espada en la mano de David, porque él no tenía espada. Y entonces David corrió, se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Y cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Se revertió la historia. Los que estaban huyendo al principio, amedrentados, eran, entre comillas, los escuadrones de Israel, que no debió haber ocurrido eso. Hoy día, y en ese momento, ocurrió todo lo contrario. Versículo 52, y levantándose los hombres de Israel y de Judá, gritaron y persiguieron a los filisteos hasta el valle y hasta las puertas de Crom. Los filisteos muertos yacían a lo largo del camino a Saharim, aún hasta Gadecrón. Regresaron los hijos de Israel de perseguir a los filisteos y saquearon, dice, sus campamentos. Y entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero puso sus armas, dice, en su tienda. Claro, obviamente, el pueblo de Israel, después de lo que aconteció, tomó fuerzas, ¿ya? Se envalentonaron, vieron que era posible derribar al enemigo, se dieron cuenta de que aquella persona que era el más insignificante era el que logró derrotar al gigante y de alguna manera quedó como un referente que Satanás siempre va a utilizar una estrategia que busque intimidarnos. Cuando eso lo logra, pues entonces viene el peligro. Hombre de poca fe, ¿verdad? ¿Por qué dudaste? Y esa duda es la que tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros hoy día estamos, cada uno de nosotros, en los lugares donde estamos, donde vivimos, estamos viviendo situaciones complejas, a veces difíciles. Satanás se aprovecha de esto para lograr su objetivo y en esos momentos a veces es bueno tomar estos eventos. Por eso yo digo que hay historias que son para niños y estas historias después tienen un desenlace para adultos. Este David y Goliat dista mucho de esa historia que nos contaron cuando éramos niños y lo hemos compartido con nuestros hijos. Hoy día nosotros vemos esta aplicación para nosotros como guerreros, como luchadores, como eh, aquellos que tenemos que enfrentar, formamos parte de estos escuadrones de Israel y que Satanás está muy, muy seguro a veces de querer amedrentarnos. Y es ahí donde tenemos que tener muy claro cuál es nuestro norte. Como conclusión, mis hermanos, como conclusión, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27. ¿Ya? Capítulo 1 Corintios, capítulo 1. Sino que Dios dice, ha escogido lo necio del mundo. Voy a leer el 26, dice, pero pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo, dice, para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios
lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Más dice, por obra suya, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación y santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloría, debe gloriarse en el Señor. Y hasta ese momento, David dio toda la gloria a Dios. Todo lo que hizo, toda la victoria, hasta ese momento, se lo debía a Dios. Por él pudo vencer al león, por él pudo vencer al oso y por eso pudo vencer a Goliat. No había ningún obstáculo suficientemente grande para poder derrotar, porque él formaba parte de los escuadrones de Dios. Hermanos, les agradezco su invitación. Espero que esta historia interesante, y no cabe la menor duda que después otro hermano podrá sacar otras aplicaciones más, otras historias, porque de eso se trata. Siempre, en la medida que nosotros vamos avanzando en las historias, van apareciendo nuevas aplicaciones, ¿ya? Y nuevas historias. Muchas gracias, hermanos, por su atención y espero que haya podido eh, ser de ánimo y de edificación para ustedes. Gracias, hermano, por el mensaje de estudio, sin duda, ¿verdad? Un tremendo ejemplo. Quizás ahí uno empieza a entender por qué siempre Jehová menciona a David, ¿no? David, mi hijo, ¿verdad? Siempre lo menciona a lo largo de las escrituras, porque fue un hombre que, si bien es cierto, durante algún momento en su vida se equivocó, cometió y pecó, ¿verdad? Cometió error y pecó, también tuvo la capacidad de arrepentirse, llorar amargamente y pedirle perdón a Dios. Y Dios, de alguna otra manera, ¿verdad? Sabe que ese David era un hombre que estaba precisamente a los pies de él, dispuesto a enfrentar cualquier peligro, porque sabía que al lado de él tenía al más poderoso, ¿verdad? De los reyes, a Dios Todopoderoso. Es un tremendo ejemplo con ese enfrentamiento entre David y Goliat. Lo que está haciendo David no tan solo, ¿verdad?, enfrentar al enemigo, sino exhortar fuertemente al pueblo, ¿no? En este caso al pueblo judío, y decirles claramente desde ese momento que Saúl no era parte, ¿verdad?, de la elección de Dios. Así que hay mucho que sacar ejemplos y vamos a dar gracias a Dios. Gracias, hermano Ricardo, por tu estudio, por tu tiempo y porque sin duda nos ha dejado, ¿verdad?, meditando en torno a estos temas que son tremendamente profundos. Y gracias a Dios porque están ahí precisamente para nuestra lección y exhortación. Voy a pedir a mi hermano Sergio Pino, si tú fueras tan amable y mi hermano nos pudiese guiar, por favor, en una oración para agradecer precisamente la oportunidad que hemos tenido este día, esta tarde, de haber escuchado este estudio y de haber tenido la oportunidad, ¿verdad?, de estar reunidos también a través de este medio. Hermano, por favor, oremos. Gracias, hermano Oscar. Oremos. Padre, damos gracias por esta hermosa lección recibida esta noche. Ayúdanos para empaparnos de este espíritu, de saber de que detrás de nosotros hay un ejército comandado por ti mismo, Dios grande, todopoderoso. Ayúdanos, Señor, para ser vencedores en medio de los obstáculos que muchas veces tenemos por delante. Ayúdanos, Señor, para saltar esas vallas, sabiendo que tú provees para nosotros los medios necesarios. Damos gracias por los hermanos que se han dado cita, para haber escuchado esta buena lección que nos ha animado, nos ha entusiasmado y hemos podido, Señor, aprender de aquellos hombres guerreros y que han podido tener victoria apoyándose en las fuerzas que tú provees para con nosotros, Señor. Bendícenos, Señor, en tu generosidad, sé con nosotros, ayúdanos para que nuestra mirada esté puesta ya en las cosas que son parte del cielo. Y sin embargo, tenemos también en nuestro medio algunos hermanos que se han nombrado en esta noche, que están pasando por momentos difíciles. Pedimos, Señor, que en tu bondad pueda ser sostén, apoyo, un báculo para sostener su confianza y su fe para que ellas no puedan decaer ni menos desmayar, Señor. Gracias porque eres nuestro Dios. Gracias porque sustentas y das vida a cada uno de nosotros, colocando esperanzas de vidas nuevas, Señor, allá en el cielo.
Te damos gracias por todo, Padre. Pedimos que perdones si en algo hubiésemos fallado, que seas con nosotros y poder corregir las cosas a tiempo. Gracias, Padre, por amarnos y brindarnos esta oportunidad de estar frente a frente con la palabra que es inspiración para nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias, Muchas hermano. gracias, mi hermano Sergio. Dios le bendiga. Vamos a pasar con nuestro hermano Néstor, que también tiene los saludos, ¿verdad?, de nuestros hermanos que han estado conectados ahí en el Facebook. Hermano Néstor, adelante, por favor. Bien, hermanos, tenemos a la hermana Alicia Zamora, Marcelo Tolosa, Marta Córdoba, Erinelsa Velázquez, Juliana Lamas, Seila Soto, Isabel Ramos, Tere Guerrero, Ezequiel San Juan Núñez, María Abaca, Frank Serrano, Tomasita Sánchez, Dora Márquez, José Antonio Fariña, Soledad Lorca Martínez, Javier Mauricio Castaño y Marisa López López. Todos ellos estuvieron escuchando este muy buen mensaje que nos dejó el hermano Ricardo. Pues los invito porque pueden volver a escucharlo en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Ahí pueden dejar sus impresiones, suscribirse si no lo han hecho. Vamos a ver algunos mensajes aquí. Dice Dora Márquez, saludos y muchas bendiciones. Soledad Lorca Martínez dice, muchas gracias hermano Ricardo, excelente estudio, saludos desde Arica. Joel Alana Velázquez dice, saludos hermano, buen mensaje, muchas gracias, que el Señor les bendiga siempre a todos. Y Osvaldo Moreno dice, Dios los bendiga, saludos, gracias por la oración. Y, me queda uno, Erinelsa Velázquez dice, saludos hermanos en Cristo. Y María Abaca Valenzuela dice, buenas noches hermanos. Eso es lo que tenemos, hermano Oscar. Bien, hermano, muchas gracias. Un cariñoso saludo a todos nuestros hermanos, ¿verdad?, que están ahí en el Facebook, hermanos y hermanas. Aquí tengo algunos mensajes. Nuestra hermana Marisa Figueroa dice, amén. Gracias, hermano Ricardo, por tan edificante lección. Buenas noches para todos. Dios los bendiga. Mi hermana Raquel está pidiendo una oración por Mauro, nieto de nuestro hermano Waldo Sánchez. Así que vamos a estar orando por Mauro y esperamos, ¿verdad?, que no sea nada grave lo que tiene este joven. Y por otro lado, también la hermana Luz Dari dice, gracias a mi hermano Ricardo por excelente mensaje, Dios le bendiga siempre. Bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual. Bien, hemos leído aquí los mensajes, no sé, un par de minutos, mis hermanos, si es que hay alguna pregunta o algún aporte en torno a lo expuesto por nuestro hermano Ricardo, con gusto, antes de despedirnos. Ha sido, ¿verdad?, el plato fuerte parece esta tarde. Interesante tema y lo importante quizás es que estos hechos no es fantasía, estos hechos ocurrieron, son relatos que ocurrieron, ¿verdad? Y que están precisamente no para que sean cuentos bonitos, sino que sea de edificación y lección para todos y cada uno de los hijos de Dios. Estoy pendiente, no sé si alguien tiene algo que señalar, Yo, algo que hermano, indicar. ¿Quién por ahí? Hermano Ernest, perdón. Adelante. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias a nuestro hermano Ricardo por habernos traído ese estudio tan bonito, esa palabra de ánimo, de ganas de echarle para adelante, de no quedarse, porque la lucha es todos los días, es una batalla constante. Entonces, esto nos anima para que podamos reforzar toda nuestra fe en el Señor, para que continuemos y no nos quedemos atrás. Y lo otro es que a mi esposa le gusta mucho como predica el hermano Ricardo. Así que le gusta su estilo, le gusta cómo lo hace. Así que siempre, cada vez que yo le digo, el hermano Ricardo va a aplicar ahora, ahí está mi esposa escuchándolo. Ahí va a estar siempre. Gracias, hermano Ricardo. No, gracias, hermano. Espero que lo importante es que nos sirva a todos. Es una necesidad de irnos animando mutuamente. Así que Amén. agradecido por la invitación siempre. Gracias, hermano. No, todo lo contrario, siempre estamos dando gracias a todos nuestros hermanos que siempre nos están acompañando. Ya hemos dicho más de 4 años que hemos estado juntos, hemos escuchado tremendos estudios, gracias a Dios lo tenemos grabado ahí, ¿verdad? En el YouTube, Iglesia de Cristo PDA, están ahí todos esos estudios precisamente
poder volverlos a escuchar y volver a sacar lecciones, ¿no? De los buenos consejos que hemos sido bendecidos con todas estas exposiciones. No sé si hay algo más, mis hermanos, alguna otra pregunta Oscar, o aporte. Hermano Sergio, adelante, por favor. quiero tomar un minuto para agradecer a Ricardo por la lección que nos ha presentado esta noche, también para saludarle afectuosamente a un Gracias, Sergio. compañero de aquellos que de nuestra juventud, que pasamos mucho tiempo en las cosas del Señor. Así que un saludo afectuoso, Ricardo. Dios te bendiga. Gracias, hermano. Gracias, Sergio. De todas maneras, seguimos siendo jóvenes. En el espíritu, sí, claro que sí. ¿Cómo se engaña a sí mismo? Bien, mis hermanitos, hermanitas, Bueno, muchas gracias hermano a Oscar. todos y cada uno de ustedes. Gracias por su asistencia, por su compañía. Dios les bendiga. Que tengan un Hermano hermoso fin de Oscar. semana. Sí, perdón, hermano Rigoberto, ya lo iba a dejar afuera ya. Ya, sí, sí. No, que quiero saludar a Ricardo también. Me alegro mucho verlo. Y de verdad muy agradecido. Saludos para Marcelita, su esposa y sus hijos. Gracias, Riguito. Gracias, hermanito. Gusto también de escucharte y de saber. Gracias. De todas maneras, Gracias, Riguito. gracias, Ricardo. ¿Ve? Para eso sirven las plataformas, para vernos, ¿no? Aunque no sea físicamente, si estamos aquí, ¿verdad? Conectados a través de estos medios y podemos reencontrarnos, no importando las distancias. Sabemos que después nos vamos, ojalá, todos a reencontrarnos allá en los cielos, que ese es el objetivo, ¿verdad? Que buscamos todos los hijos de Dios. Mis hermanos, si Dios así lo permite, estaremos nuevamente el día lunes, siempre a las 20 horas, horario de Chile, con otro, ¿verdad? Set de estudios de lunes a viernes. Tengo entendido que el día domingo también hay estudios con este mismo ID, con nuestro hermano Mario, si mal no estoy. Todos cordialmente invitados y que tengan un bonito fin de semana, especialmente el Día del Señor. Saludos a todos los hermanos en Cristo. Es un día en que nos regocijamos con el Señor y le dedicamos precisamente ese culto de oración a su nombre. Por mi parte, muchas gracias. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que tengan una excelente tarde o noche, según en el país en que se encuentren. Así que un abrazo grato, que Dios les bendiga. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Chao, hermano. Buenas noches. Chao, hermanito. Pasen buenas Gracias a noches todos. todos. Buenas noches. Tengan buen descanso. Chao, hermano Jorge. Chao, hermano Mario. Chao, hermanos. Chao, chao. Mañana nos vemos, hermano Néstor. Mañana Chao, Waldo. a las 8 Sí, ¿Qué señor. tiene? Waldo tiene un nieto enfermo, dijeron. tuve un accidente.